Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Que el Señor les bendiga. Aquí está un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en este día miércoles 25 de junio, acá con mucho frío en el país, específicamente en la región metropolitana. Espero que estén bien. Damos siempre algunos minutitos para que los hermanos puedan responder, puedan conectarse y nosotros podamos también responder algunas dudas que tienen muchos hermanos. Bueno, ahí no sé si decir buenas noticias, pero queremos analizar este cese al fuego que parece que augura como buenos días, como tiempos mejores para una humanidad que está tan convulsionada. Voy a leer la información. El alto al fuego entre Israel e Irán, el presidente del régimen persa confirmó el fin de la guerra de los 12 días. De esta manera, ambos países se comprometieron a acatar el anuncio de las últimas horas de Donald Trump, que él había, ¿no es cierto?, declarado que la guerra se había detenido y restablecer el orden en la región. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció este martes el fin de la guerra de 6 días iniciada por los ataques de Israel en un mensaje a la nación difundida por la agencia oficial de noticias IRNA. Hoy, tras la heroica resistencia de nuestra gran nación, dice el presidente iraní, cuya determinación hace historia, asistimos al establecimiento de una tregua y al fin de esta guerra de 12 días impuesta por el aventurerismo y la provocación de Israel, declaró Pezeshkian. Bueno, esa es más o menos la información. Entonces, ¿qué pasa con este tema? ¿Nos alegra que haya cese del fuego? Por supuesto, lo decía yo hoy día en el programa de radio que tenemos por muchos años, de que tiene que haber alegría, tiene que haber satisfacción de que haya cese al fuego. El gran problema de esta situación es que la gente cree que se acabó el conflicto, y aquí es donde hay que aclarar penosamente, para los que creen que vienen días de mucha paz, que esto no es así. Nos alegramos que esta guerra, que duró 6 días, cuando Israel el 13 de junio atacó a Irán con el objetivo, ¿no es cierto?, de desarmarlo nuclearmente, porque es el propósito del ataque, o fue la justificación que Israel usó, que era las fases nucleares, destruirlas para que Irán no siga trabajando en la creación de una bomba atómica o nuclear que la lanzaría contra Israel. Eso lo hemos dicho, eso está claro. De hecho, Donald Trump, cuando usó sus aviones V2 para, ¿no es cierto?, atacar Irán y entró en el conflicto por algunas pocas horas, justificó también de la misma manera este ataque. Ahora, hay que entender que este conflicto, hermano querido, es muy complejo, y a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia, este conflicto no va a tener solución inmediata. Puede que el conflicto actual, o sea, el ataque de Israel contra Irán, a lo mejor esta guerra de 6 días se haya terminado, haya habido un cese al fuego. De hecho, algunos dicen, no, si esto solamente es para que ellos se reagrupen, se refuercen, porque se van acabando las municiones, pero sea como sea, es buena la noticia, por supuesto, por supuesto. Nosotros no estamos de acuerdo en la guerra, no queremos la guerra, y ningún cristiano evangélico, lo hemos dicho en estos días, ningún pastor evangélico va a estar de acuerdo en una guerra. Sería contrario al espíritu cristiano. Pero esto no indica que el conflicto se haya solucionado. De hecho, yo tengo aquí un libro que yo lo escribí hace tiempo atrás, que se llama Israel y los árabes, en la profecía bíblica, donde se cuenta el origen, el desarrollo y el término de este conflicto árabe-israelí o judío-palestino, como algunos le llaman. A mí me gusta más llamarlo Israel y los árabes, porque en realidad Palestina no existe, no me gusta llamarlo mucho judío-palestino, es Israel y los árabes. De hecho, Irán tampoco es un país en realidad esencialmente árabe, es persa, pero el conflicto lo tiene Israel hace muchos años atrás y esto no va a tener buen puerto. Fíjese que esto lamentablemente va a tener que acrecentarse. Y hay muchos eruditos en el tema que dicen que este conflicto no tiene solución inmediata y que va a ser muy difícil lograr un acuerdo definitivo, una paz total. Bueno, el mundo está sufriendo los efectos de la caída, del pecado. Israel también está sufriendo los efectos de su defección, de haber rechazado al Mesías. Por ende, entendemos que en el mundo no va a haber paz hasta cuando Jesucristo venga, después del periodo de la gran tribulación, a reinar sobre toda la tierra, lo que se conoce como la teocracia, o bien la dispensación del reino, o el reino justo del Mesías, o la teocracia que establecerá Dios a través de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, el príncipe de la paz, que es Jesucristo, traerá paz que es perdurable al mundo durante el periodo del milenio. Antes de eso no habrá paz. De hecho, la Biblia dice que no hay paz para los impíos, o para los injustos, para los pecadores. Y Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Por lo tanto,
El tema, hermano, de la paz es un tema que es muy difícil de poder lograr porque el mundo está en rebeldía contra Dios y porque porque Israel rechazó a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, todo lo que ha vivido Israel en estos años es lisa y llanamente el fruto, el resultado de lo que ellos provocaron al rechazar al Mesías. Lo que Pablo llama en Romanos la defección de Israel. San Juan dice que Jesucristo a los suyos vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Empero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, justamente en este libro, que yo se lo recomiendo que lo pueda adquirir, yo le voy a dar después, bueno, está mi número en el encabezado, usted me escribe y yo le mando el número del hermano que está a cargo de la librería y de la distribución de este libro que se nos había acabado, porque tuvimos que sacarle más copias debido a todo el interés que ha tenido la gente por este tema, debido a lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente. En este libro yo hablo un poquito acerca de el final de todo este asunto, y la verdad es que es muy complicado. Se lo voy a leer, algo de lo que aquí dice. En Zacarías capítulo 12, versículos 3 al 4, dice la Biblia: he aquí yo pongo a Jerusalén, que en realidad representa a la nación de Israel, que Jerusalén es la capital, digamos, espiritual y eterna de Dios, por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. O sea, Israel va a ser una especie como de piedra en el zapato. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Va a llegar un momento, lo decíamos hoy día en el programa de radio, que se llama La Biblia Dice, donde todas las naciones, no solamente árabes, sino que las grandes naciones del mundo se van a unir contra Israel, con el propósito de destruir a Israel. Por lo tanto, el conflicto va a seguir. Ahora se calmó todo, o aparentemente está más calmo todo, y eso nos alegra, pero no significa que este es el fin del conflicto. Cuidado. Hoy se ha agudizado profundamente el problema, y es el tema más sensible y complicado de todos los problemas que hay en el mundo. El conflicto judío-palestino, como algunos le llaman, o árabe-israelí, como me gusta llamarle a mí, amenaza la ansiada paz mundial, que es el anhelo aparentemente de todos los pueblos. Y para los grandes expertos, los entendidos, los sociólogos, los comentaristas de estos temas, expertos en ciencias políticas, es un problema sin solución inmediata. Solamente, y entre comillas también lo podría solucionar el anticristo en los días de la gran tribulación. La verdad es que este conflicto es muy complejo, porque aquí están metidas una gran cantidad de situaciones que están relacionadas al tema étnico, el tema religioso. Los islámicos tienen una religión, bueno, básicamente los iraníes, que son musulmanes, son islámicos chiitas y son los más tremendos, los más fundamentalistas, los más violentos, los más extremos. Por lo tanto, no nos confiemos, no creamos que este conflicto se terminó. No, el conflicto actual, esta guerra entre Irán e Israel por el tema de que Israel no quiere que Irán se siga armando nuclearmente, ha terminado, y no sabemos si habrá nuevamente un ataque de parte de Israel, que a lo mejor no se siente todavía satisfecho con lo bien que le ha ido en esta guerra, porque Israel logró gran parte de su objetivo. No podríamos decir que lo desarmó completamente nuclearmente a Irán. Y yo le quiero hablar algo de lo que hemos hablado en estos días, que Irán es, hasta el momento, de todos los grandes enemigos que tiene Israel, el más grande de todos los enemigos, es el principal, en la antigua Persia del Antiguo Testamento, como Ezequiel capítulo 38, versículo 5 al 23 lo muestra. Y como nosotros sabemos, yo creo que esto no lo desconoce la gente que entiende un poquito de este tema, Irán hace muchos años trabaja, pues yo creo que ellos van a seguir, en la creación de una bomba nuclear que lanzaría en corto tiempo sobre territorio israelí. El propósito de este armamento nuclear de Irán es lanzar estas bombas, porque ellos dicen que las podían haber creado 9, es lanzarlas contra territorio israelí. Por lo tanto, el pueblo de Israel, digamos que se adelantó. Israel lanzó una fuerte ofensiva contra el territorio iraní, y que hoy es su peor enemigo, básicamente sobre sus fases nucleares. La situación que por años mantiene el conflicto ambas naciones ha llegado a su punto más crítico. Esto ocurrió la semana antes pasada, ¿ya? De hecho, Israel lanzó una fuerte ofensiva militar por aire, porque no lo atacó por tierra, que fue llamado el león naciente. Esto, hermano querido, es clave
para entender que este conflicto no se va a solucionar, porque aquí hay una gran cantidad de temas políticos, económicos, el petróleo, la raza, la religión. Ambas religiones son monoteístas, el judaísmo. No significa que todos los israelitas sean creyentes, pero gran parte de los israelitas son creyentes. De hecho, el gobierno de una forma es un gobierno que tiene vinculación con el judaísmo, como también el gobierno dictatorial del ayatolá, Ali Khamenei, creo que se llama, lleva 46 años en el poder. Así que, hermano querido, no nos confiemos. Me preguntaba hoy de una hermana, me extrañó porque yo lo he dicho cantidad de veces, lo dice la Biblia, no es que yo lo haya dicho, yo solamente repito lo que dice la Escritura. Y un hermano hoy día me preguntaba, me decía, pastor, ¿es bíblico, debemos orar por la paz de Jerusalén? Y eso muestra, no quiero hablar de ignorancia porque la hermana se podría sentir mal, pero muestra que la gente no está bien informada de lo que dice la Biblia. El hecho de orar por la paz de Jerusalén no es una idea nuestra. Lo dice el Salmo 122, versículo 6. En una oportunidad, escuché a Dante Gebel, que es un falso profeta, decir que no se podía orar solamente por Jerusalén, que eso no era correcto, porque había que orar por todo el mundo. Por supuesto, nosotros oramos por todo el mundo. ¿Qué cristiano que ora, que ayuna, que busca a Dios, no va a orar por toda la humanidad? No va a orar por los amigos, los vecinos, el gobierno, las autoridades, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, por los creyentes y los inconversos, por supuesto. Pero hay un petitorio específico, especial, incluso con promesa. Dice, Salmo 122, versículo 6, dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Eso es un mandamiento bíblico, tenemos que orar por la paz de Israel. Y eso queda a entender también, que Israel no estará en paz. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron al príncipe de la paz. Por eso no pueden tener paz. Cuando aparezca el anticristo en los días de la gran tribulación y logre firmar ese famoso pacto, como dice Isaías 28:15, que será un convenio con la misma muerte y con el mismo infierno, será un engaño, porque no será firmado, no será un tratado cuyo mediador es Jesucristo, el príncipe de la paz, sino que será el anticristo, que no traerá paz a la tierra, al contrario, traerá confusión y gran caos. Por lo tanto, este conflicto no se va a acabar, hermano querido, con este cese al fuego. Nos alegramos que haya cese al fuego, por supuesto. ¿Qué cristiano va a desear un mal para el mundo? Ninguno. Termino diciendo, porque esto es cortito, quería hacer una pequeña reflexión en respuesta a lo que los hermanos nos han escrito, nos han preguntado sobre este tema. Al final, porque ¿qué es lo que va a pasar al final? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Qué va a ocurrir con Israel? Ninguna nación podrá destruir a Israel. Eso téngalo es claro, y eso se lo doy, como se dice, escrito. Acá en este libro tenemos justamente el término del conflicto, que yo lo prediqué el día lunes, pero brevemente, sobre el futuro de la Tierra Santa. El futuro de Israel de la Tierra Santa. ¿Ya? Escuche esto, se lo voy a leer, está en el libro que yo escribí. No olvidemos algo importante en relación a la existencia de Israel. Dios, no los hombres, no las Naciones Unidas, Dios ha preservado la vida misma de un pueblo al que ha prometido preservar hasta el final de los tiempos. Lo dice la Biblia. No es una interpretación nuestra. Dice en Levítico capítulo 26, versos 44 y 45. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. No pueden ser destruidos. Invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, o sea, no porque se lo merezcan los judíos o los israelitas, sino porque Dios es fiel a su promesa. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. En Ezequiel capítulo 11, versos 16 y 17 dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, lo que se conoce como la diáspora, años 70 de la era cristiana, y les he esparcido por las tierras, ellos regresaron en el 47, 48, con todo esto les será por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, así ocurrió en el 48, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. No le pueden quitar las tierras ni lo pueden destruir. Ezequiel capítulo 11, versos 16 y 17. De hecho, mis queridos hermanos y amigos, los árabes, Egipto, Siria y otras naciones, digamos, antisemitas, no son más que los instrumentos que Dios está tomando para que Israel se arrepienta definitivamente de haber rechazado al Mesías prometido, o sea, a Jesús de Nazaret. Los destinos de Israel apuntan a un final feliz para la nación, pero ese final feliz será después, posterior, subsiguiente a la gran tribulación.
el conflicto judío-palestino nadie lo podrá solucionar hasta la aparición del anticristo. Eso lo estábamos diciendo. Precisamente los días de la tribulación, donde él no buscará a las grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como Corea del Norte, como China, para pactar con ellos, sino que lo hará literalmente con Israel, firmando un pacto que luego el mismo anticristo, no Israel, quebrará en la mitad del periodo de la gran tribulación, como dice Daniel capítulo 9, verso 25, como dice Daniel 11, 38, y como señala con claridad meridiana Isaías capítulo 28, versículo número 15, y que Cristo llamó la abominación desoladora en Mateo capítulo 24, versículo número 15. Vemos los últimos acontecimientos que indudablemente son el preludio de lo que vendrá. Los judíos siguen regresando a su patria. Los que estaban presos en la cortina de hierro en la década del 70-80 ya pudieron regresar. O sea, el fin de esta historia no se ha acabado, hermano. Ahora hay un cese al fuego y nos alegramos, qué bueno, pero esto no acaba. Esto todavía tiene para largo, tiene que ocurrir el rapto de la iglesia, tiene que pasar largos 7 años en que Israel entre en la gran tribulación. Al principio para Israel la gran tribulación va a ser un tiempo aparentemente de paz, porque va a lograr firmar un tratado de paz y por lo tanto va a haber una especie de desarme. Israel estará totalmente confiado, pero después que el anticristo rompa ese pacto a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la gran tribulación, vendrá una persecución que ni siquiera la podíamos comparar con la terrible persecución del Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, donde logró matar Hitler más de 6 millones de ellos. ¿Por qué murieron tantos judíos en el Holocausto? Por causa de su pecado, por causa de su defección, por causa de haber rechazado al Mesías. Nunca nosotros hemos dicho que Israel está en la voluntad de Dios en este momento. No, Israel está en desobediencia. Israel tiene un velo en los ojos, espiritualmente hablando, porque rechazó al Salvador, al Mesías. El Mesías de Israel, nosotros que Jesús de Nazaret. Como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el conflicto no se acaba, tenemos que seguir orando por la paz de Jerusalén, estemos atentos a todas las cosas que van a estar ocurriendo. Los detalles no los sabemos completamente, porque la Biblia no habla de todos los detalles, habla de un cronograma muy claro, muy específico, un desarrollo de acontecimientos que se van cumpliendo, se están cumpliendo hoy día y se van a cumplir mañana. Todos los detalles no, porque la Biblia no los da uno por uno minuciosamente, pero sí el cronograma escatológico es muy claro para decir que estamos en tiempos previos al rapto, que una vez que ocurre el rapto suena la trompeta, la iglesia se va al cielo y la nación de Israel se queda acá y ahí sí que va a haber muy oscura, sobre todo los últimos 3 años y medio Israel. Tanto así que si no es por la intervención de Jesucristo en su segunda venida en gloria con la iglesia, Israel podría haber sido destruido según lo que relata el libro de Génesis, específicamente en la guerra del Armagedón de Apocalipsis capítulo 16, verso número 16. Así que sigamos atentos a todo este tema. Yo sé que hay alegría, hay regocijo, hay una satisfacción, un bienestar en el alma por esta información de que cesó el fuego. Esperemos que así sea definitivamente, pero que el conflicto judío, palestino o árabe israelí se haya acabado por este cese al fuego, no nos engañemos. La Biblia, la palabra eterna del Señor, que sostengo aquí en mi mano, dice otra cosa penosamente. Y las profecías bíblicas se van a cumplir porque esta no es palabra humana, es palabra de Dios. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Espero que les haya bendecido este tema. Cualquier consulta me la hace, ahí mi número de WhatsApp que está en el encabezado del tema, mi número de WhatsApp. Ahí ese número también se lo dejo para que usted se pueda contactar conmigo y yo le voy a dar, ¿no es cierto?, la dirección o le voy a orientar para que usted pueda adquirir este excelente libro que se llama Israel y los árabes en la profecía bíblica. Y recuerde que tenemos un canal de YouTube donde todos estos posteos los subimos para que la gente también los pueda ver posteriormente en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD, así, busque los Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Shalom, que Cristo les bendiga y Maranata, Cristo viene.